financieramente. De verdad no, pero es que ese amén es como que no, yo no quiero. Si usted no quiere, yo sí lo quiero, hermano. Si usted lo desprecia, yo lo voy a agarrar. Es necesario que honremos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es parte de nuestra adoración al Señor. Muchas veces no le queremos dar porque decimos, ay no, este dinero yo lo necesito, y somos bien agarrados. Pero Dios tiene cosas grandes para usted, cosas grandes y maravillosas que usted jamás pensó. Y una de las cosas es bendecirla. Yo tengo dos personas que conozco, clientes, que son fieles creyentes, hermano, mire, y están súper bien. No pasan los agüites y las necesidades que usted y yo pasamos por agarrado. Hay que honrar al Señor, espero que lo haga de corazón. Mi hermano, estamos en Hebreos, en el capítulo 1, recapitulando. Recuerde que Hebreos habla acerca de la superioridad de Jesús por sobre todos, por los ángeles, sobre los profetas, sobre Moisés. El escritor de Hebreos le está enseñando a esa iglesia cristiana primitiva que está iniciándose, de judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos que habían creído en Jesús, en las maravillas que Jesús había hecho, en las obras, cómo Jesús se manifestó, demostrando la divinidad de Él, pero que también tenían cosas fuertes arraigadas a su religión, por la cual habían sido enseñados por sus padres. Situaciones que hay veces también a nosotros no nos permiten poder doblegarnos y humillarnos y entregarnos totalmente al Señor. Cosas que nos enseñaron cuando empezamos nuestra vida, nuestros padres, ¿verdad?, que le llaman de la religión tradicional, chocan y no nos permiten a nosotros poder disfrutar esa plenitud de una vida en Jesús. Ahora el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versos 1 en adelante, les va a hablar acerca de ese regalo grande y maravilloso que Dios nos dio. ¿Cuántos que los que están acá tienen el regalo ya de la salvación, hermano? Un regalo que es cierto, dice, mire, la salvación es gratis. No requiere sacrificio de usted. No requiere que usted pague por esa salvación. Pero hay alguien que vino y pagó para que usted y yo la tuviéramos gratis. ¿Y sabe qué? Lastimosamente, muchos de nosotros no somos capaces de ser agradecidos y de cuidar ese regalo tan grande que tenemos. Decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hablamos, pero no lo vivimos. Y esa es una situación que nos lleva a nosotros a que podamos nosotros reflexionar. ¿Realmente estoy yo valorando ese regalo que Jesús me ha dado? ¿O lo veo como algo así nada más que usted, ya, ay, que yo me lo merezco? Mire, una de las cosas o los errores más grandes que tenemos los seres humanos es que creemos que lo que tenemos es porque usted y yo lo merecemos. No, mi hermano. Lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno en nuestras vidas y a Él le dio gusto y le plació darlo. Cuando usted y yo reconocemos que lo que somos, lo que tenemos, esa vida eterna que vamos a gozar, viene como un regalo de Jesús. Óigame, usted y yo estamos dando el primer paso para poder someternos a Cristo Jesús. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante, y cuando lo tenga, ¿qué va a hacer, hermano? Ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Cuando lo tiene, me da un fuerte amén. Leemos todos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ve el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias, Señor. Gracias por el don de la vida, Señor, porque en tu gran amor y misericordia que has derramado sobre nuestras vidas nos has permitido un día más de vida, Dios. Llegar acá, Señor, a este jueves para buscar de ti. Padre, queremos que tú pongas en nuestro corazón
El deseo sincero en este año 2024 de buscarte. El deseo sincero de acercarnos más a ti y alejarnos más del mundo. Señor, queremos tener una vida consagrada a ti. Queremos vivir, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros deseos, Padre. Ayúdanos, Dios, a ser personas que valoremos ese regalo grande que tú nos diste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, danos el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento. Ayúdanos en nuestros momentos en los cuales no sabemos qué decisión tomar. Sé tú manifestándote, sé tú hablando a nuestras vidas, Señor, para que las decisiones que tomemos puedan ser conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros deseos engañosos. Hoy, Jesús, reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos andado, Señor, como ovejas descarriadas, que nos hemos alejado de ti, Padre, de una manera tremenda, Señor, la cual nos ha traído solo problemas y dificultades. Por eso, Dios, hoy te decimos que te necesitamos. Llena nuestras vidas de cualquier vacío, Señor, que podamos tener, que ese vacío que causa la soledad, ese vacío que causa el alejamiento tuyo. Bendice la vida de mis hermanos, Dios, que esta palabra que se va a predicar, Señor, puedas dar fruto en nuestras vidas, que nos pueda consolar, que nos pueda exhortar, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Terminábamos el jueves pasado con el versículo 1, y dice: por tanto, hablando y dándole seguimiento cuando el autor de Hebreos le estaba diciendo a la iglesia judía, señores, los ángeles, recuerde, le decía, son mensajeros de Dios, llevaban un mensaje de Dios para su pueblo. Vimos ejemplos cuando el ángel Gabriel visitó a Elizabeth, a la Virgen María, y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Y cómo la Virgen María se asombró, porque tuvo una revelación de Dios para su vida por medio de un ángel. Vimos también cuando llegó al sacerdote Zacarías para anunciarle que iba a venir el ángel Gabriel, el nacimiento de Juan el Bautista, aquel que preparó el camino de la venida del Señor, aquel que dijo que iba a venir otro después de él, el cual no era digno ni de atar sus zapatos. Para un judío en este tiempo, la visita de un ángel era una revelación, era un mensaje de Dios. Entonces el autor de Hebreo les dice, los ángeles van a ser espíritus ministradores, es decir, van a estar al servicio para usted y para mí, aquellos que tenemos ese regalo precioso de la salvación. Y si sabemos que por medio de esa salvación vamos a ser en un momento superior a los ángeles, dice la palabra de Dios. Por tanto, les dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es poner atención. Es concentrarse para poder atender con diligencia la palabra de Dios, porque dice, lo que hemos oído, mis hermanos, es necesario que usted y yo nos concentremos cuando estamos en el culto en las cosas que son de Dios. El enemigo siempre va a venir y le va a poner distracciones y le va a traer pensamientos a su vida que lo que van a lograr es que usted se desconecte de Dios, y el mensaje que Dios tiene para su vida lo mandó, pero usted no lo escuchó. Poner atención es una de las cosas más difíciles. Y voy más allá. Cuando vemos o tenemos un pastor, porque ya les he dicho, ay, el ser humano tiene eso y dice, que este pastor no me gusta, este sí me gusta, y cuando está uno que a usted no le gusta como predica y usted se duerme, usted se desconecta del Señor. La palabra dice, con diligencia, cuando usted sienta que está aburrido el sermón, hermano, ponga más atención. A nadie de los que está aquí le va a servir ahorita acordarse de un problema que tenga. ¿Qué va a hacer ahorita? La palabra preocuparse es ocuparse anticipadamente de algo. ¿De qué le va a servir estar ocupado pensando en las situaciones que tenga y desconectándose del mensaje del Señor? No le va a servir de nada. Es mejor cuando estemos en el culto dejar eso. Usted viene a la iglesia y dice, Señor, aquí dejo estos problemas, yo voy a recibir tu palabra y yo sé que tú me vas a dar la salida. Va a ser de más beneficio para nuestras vidas. Una de las cosas por las que nosotros no cuidamos nuestra salvación es porque no atendemos al llamado de Dios, hermano.
Otra de las cosas por las cuales usted y yo no cuidamos esa salvación tan grande, ese regalo tan precioso, es porque por un oído nos entra y por el otro no sale. Otra de las cosas por las cuales usted y yo no atendemos y ni cuidamos a salvación, ese regalo tan grande de Dios para nuestra vida, ¿sabe, mis hermanos? Es porque nosotros no creemos. Lo vemos con los ojos naturales, cuando debemos de verlo con los ojos espirituales. Les dice el autor: señores, sabiendo que ustedes han sido herederos de esa salvación de Jesús, trabajen en su salvación. ¿Y qué es trabajar en su salvación? Someterse a la voluntad de Dios. Allá en Gálatas 2:22 dice la palabra de Dios: y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago para la gloria de Dios. Eso es cuidar su salvación con mucho, como ya vamos a ver más adelante, con temor y con temblor, con obediencia a Dios. Ya no es como usted y yo creemos, ya no es como usted y yo pensamos, es como la palabra de Dios nos manda. Por eso les dice el autor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra de Dios, hermano, siempre ha estado, y empezábamos en el capítulo 1, verso 1, se lo voy a volver a oír. Dice: Dios, habiendo hablado, vaya 1:1, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de Jesucristo. Esté atento al mensaje de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo, hermanos, venimos a la iglesia y no tenemos el cuidado de estar atentos al mensaje de Dios, hermano, usted y yo estamos propensos a equivocarnos. Por naturaleza, el ser humano tiene la naturaleza carnal que lo incita a llevar y a cumplir los deseos de la carne. Por eso Pablo en sus epístolas dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Dice: despojados de el viejo hombre y revestidos con el nuevo hombre. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha oído, nos ha hablado. ¿Y qué sucede? No lo atendemos. Y allí vienen los deslizones. Hermanos, ¿cuántos yo les preguntaba, ¿cuántos se han deslizado alguna vez? ¿Cuántos se han caído alguna vez? Nunca han parado la de batir lodo. No me diga que no. Todos en más de una ocasión nos hemos tropezado y hemos caído, ¿cierto? Porque no pusimos atención. Porque tal vez vamos caminando y vamos fuera de todo contexto y no nos fijamos que ahí está la cascarita y se deslizó. Y eso pasa cuando ¿qué? No ponemos atención. Por eso la palabra de Dios dice: atender con diligencia. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no nos tropecemos, para que no nos alejemos del Señor. Deslizarse en el cristianismo es alejarse del Señor y hacer las cosas que nosotros queremos. Vaya conmigo, seguir adelante. Hebreos 2:2 dice. Y esto es muy importante, hermano. Tiene Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, es decir, el mensaje que Dios mandó fue firme, es inamovible, es real, es cierto, dice. Y oiga esto, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, hay consecuencias. Cuando usted y yo no trabajamos en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual, y nos mantenemos alejados de Dios, y vamos cuando queremos. La hermana Julia estaba escuchando, estaba ahí, nos invitó a pupusas. Mira, la hermana Julia, pues la gente. Dice que estaba en su casa aburrida, dijo. Y para quitarse el aburrimiento vino a pagarle pupusas a todos los pastores, mire si no. Y dice que no tenía ganas de venir, hermana Julia. ¿Y sabe qué hizo? Se vino. Se vino. Porque es que reconoció que necesitaba someterse al Señor. ¿Y sabe qué? Si ella se hubiese quedado en su casa, alejada del Señor, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos conocen al rey David?
¿Cuántos han oído hablar del rey David? Ah, dice que la palabra de Dios, que en el tiempo en que los reyes, dice, iban a la guerra, David tenía que estar ocupado en la guerra. Se quedó de ocioso Aragán en su palacio. Estaba alejado de todo, y lo voy a ver, la actividad del rey como las cosas que usted como cristiano tiene que hacer. Se quedó en el rey. ¿Y qué fue lo que le pasó en el reino? ¿Qué le pasó? Como estaba de ocioso. Cuando una persona está con una mente ociosa, ahí vienen deseos, pensamientos malos. Tuvo el gran problema con una de las esposas de su general. ¿Y qué? Se metió con la mujer de Urías, dice, Eteo. Y el rey creyó que no le iba a pasar nada. Descuidó su vida, como usted y yo descuidamos nuestra vida espiritual. A rato llegó el profeta Natán. Mirá, le dijo, fíjate que por aquí hay un bandido de esto, que él tenía, lo llegó a visitar a alguien, y tenía muchas ovejas. Pero no agarró de sus ovejas, le dio de comer al que lo llegó a visitar, y agarró la única oveja que tenía su vecino. ¿Qué le hacemos, rey? ¡Ah! Dijo el rey, que pague tantas veces. Bien has dicho, porque vos fuiste, le dijo. Y David era amigo de Dios. Dice que tenía el corazón conforme a Dios. Y usted y yo, hermano, no nos engañemos, no lo tenemos así. Y le dijo el profeta, ¿qué querés, David? Le dijo, mortandad, morir a espada o caer en las manos de Jehová. Tuvo una justa retribución. ¿Por qué? Porque se alejó. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando usted y yo, hermanos, no atendemos, no cuidamos, no ponemos atención a la palabra de Dios, nos alejamos voluntariamente, vienen grandes problemas y fracasos a nuestras vidas. Vienen tropezos. Porque andamos lejos caminando del Señor. Hay un predicador panameño que decía, no me digas cuán lejos está Dios de ti, cuán lejos estás tú de Dios. Y hay un ejemplo que siempre se los he puesto. ¿Cuántos alguna vez, cuando hoy ya se puede, no sé si se puede, hicieron un mirador, iban al aeropuerto y les gustaba ver aterrizar y despegar aviones? Yo pagaba la peseta para esa cuestión. Estaba bicho de pueblo, hermano, si antes me sacaban, pues. Me gustaba ver los aviones aterrizar. Y cuando ese avión llega a la pista o a la puerta de desembarque, qué gran avionzote, ¿verdad? ¿Quién ha visto un avión de cerca? Enorme, hermano. Bueno, los de aquí, de Avianca y todos esos, cuando uno llega a aeropuertos como Houston, como que son avioncitos de sorpresas de la confitería americana, se ven, porque ahí llegan unos de 4 motores, ¡qué barbaridad! Son grandes, ¿cierto o no? ¿Y cuántos han visto, alguna vez han levantado su mirada hacia el cielo y han visto un avión que así se ve, ¿va? Así se ve echando humo. ¿Por qué? Porque hay una gran distancia. Cuando usted y yo nos alejamos del Señor, vemos a nuestro Dios tan chiquito y a nuestros problemas bien grandes. Pero cuando usted y yo estamos cerca de Dios, vemos a nuestro Dios tan grande y a nuestros problemas chiquitos. Porque estamos tomados, dice, hermano, si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia, hermano, recibió, dice, su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? Hermano, no hay causa sin efecto. No hay una causa que no tenga un efecto. Siempre va a ser así, hermano. Si usted y yo descuidamos eso, vienen esas situaciones en las cuales Dios no es que nos castigue, nos disciplina. Porque la palabra de Dios dice, Dios al que toma por hijo, lo disciplina. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces tenemos que trabajar en nuestra salvación. Yo por eso oraba al principio y le decía, Señor, pon en nuestro corazón el año 2024 el deseo sincero de buscarte, de acercarnos más a ti, de cuidar nuestra vida espiritual, porque entre más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a alejar del pecado. Pero entre más nos alejemos de Dios, más nos vamos a acercar al pecado. ¿Cómo escaparemos? Hay una advertencia. Y el autor de Hebreos hace una pregunta que tenemos que hacer usted y yo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, ¿cuántos oraron este día? ¿A cuántos no les gusta orar? ¿Cuántos leyeron su Biblia, aunque sea un versículo?
¿Cuántos no tuvieron tiempo porque estaban tan ocupados, afanados en las cosas de lo que sea, y no tuvieron un ratito para leer la palabra de Dios? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Una vez escuchaba o leía yo un mensaje que decía: no me digas que Dios no te ha hablado este día si tú ni siquiera has leído la Biblia. Porque muchos decimos: a mí Dios no me habla, hermano. ¿No será que usted y yo no hemos leído la Biblia? ¿No será que Dios no nos ha hablado porque hemos descuidado la salvación y ni siquiera venimos a los cultos? A mí me da tristeza cuando veo gente que a la hora del culto van a hacer otras cosas, ¿ves? Yo no le voy a decir que no tiene cosas que hacer, no me lo vaya a malinterpretar. Muchos trabajan y tienen otras cosas que hacer, pero cuando deliberadamente, hermano, sin tener cosas más importantes que hacer, cosas que sean prioritarias, decidimos alejarnos y no ir a la iglesia, estamos haciendo mal, estamos descuidando nuestra salvación. Mire cuántas sillas vacías hay acá. Están llenas porque están esos 2 niños, los 3 niños ahí jugando. Pero los demás, ¿dónde están? Si tuvieron un problema en el cual les imposibilitó venir, hombre, no, está bien. Pero aquel que dijo: hoy no voy a la iglesia, como la hermana ahí que dijo que estaba aburrida, que no quería venir, para hermana Julia. Pero gracias a Dios, como dijo como dice la parábola del hijo pródigo, y cayéndole la peseta, dijo: no, mejor me voy para el culto. Sí, es que el volver en sí del hijo pródigo es cayendo de la peseta. Así como, ¿no? ¿Quién puso música en esas cositas que le echaban la moneda? Cayendo la moneda y sonaba la carajadeza. Es caer la peseta. ¿Sí? Decidió mejor venirse para acá. Pero aquellos hermanos, me da tristeza, pero me alegra, fíjense. Me alegra que no estén aquí. ¿Por qué? Porque la bendición y el mensaje que Dios tenía para ellos, hermano, es para nosotros. Y usted lo va a lograr, esa bendición. Y yo se los pongo bien sencillo. Si es mi hermana la que parte el cake, alcanza, porque mi hermana de un cake de 5 pesos le da a comer a 200. Es una hermana que saca con una tirita de cake. Pero hermano, si usted está en una fiesta y usted ve que no ha llegado mucha gente y ve el gran cake, ¿cómo le toca la tajada, hermano? El pastel de ahora, mi hermano, usted se va a ir bien lleno, alimentado de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Usted va a ir tan alimentado de la palabra de Dios, se ha puesto atención, se ha atendido al mensaje de Dios, que usted va a ser un cristiano más que vencedor, hermano. Todos los cristianos que son unos cristianos derrotistas, que andan en problemas, son porque no vienen, ni atienden, ni cuidan su salvación. No les interesa. No les interesa. ¿Por qué? Porque ya no viven, ahí ya no es ya no vivo yo, sino que dicen: ahora vivo yo y Cristo ya no vive en mí. Y se van. Dice: ¿cómo vamos a escapar de esa nosotros si descuidamos la salvación? Dice: ¿cuál salvación? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por Jesús. Vea cómo el autor está poniendo la superioridad de Jesús. Dice: ¿cuál salvación? Dicen los hebreos. La que anunció Jesús, señores. Cuando Jesús se despojó de su trono de gloria para venir, vivir entre nosotros y morir en la cruz, porque dice Éxodo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ni remisión de pecados. Por eso Jesús hizo hombre. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí hay una alabanza de los católicos que a mí me gusta, hermano. ¿Cuál es, hermana Margarita? Ya eres que los católicos. Sí, así dice, mire: Cordero de Dios, Cordero que quitas el... Es cierto, hermano. Es cierto. Vino a morir por nosotros. Dice: ¿cuál fue? Anunciada primeramente por el Señor. Cuando dice el Señor, le dice: señores, porque le pueden decir: pero vos, ¿de cuál salvación nos estás diciendo que estamos acá, lo estamos descuidando? Aquella, dice, que fue anunciada por el Señor. Aquella que decía Juan el Bautista: arrepentíos, bautizados, porque el reino del Señor se ha acercado, le dice.
Porque Jesús vino, dice que fue anunciada por el Señor, dice, y que nos fue confirmada por los que oyeron, por los testigos oculares de Jesús, por aquellos que estuvieron cuando Jesús desarrolló su ministerio. Aquí ya había pasado, acuérdense que estamos hablando por año 76 después de Cristo. Cristo ya había muerto. Entonces dice, salvación que anunció y la cual también andan predicando los apóstoles y todos los que fueron testigos de esa obra de amor de Dios en la cruz de Calvario. Esa es la salvación que está descuidándoles. Aquella que usted y yo, hermano, cuando hacemos las cosas deliberadamente, sin tomar en cuenta la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, nos vale un sorbete y hacemos lo que queremos. Esa salvación ahí la descuidamos. Ya les dije que leyendo Hebreos dice más adelante que tengo que leerlo. Pues yo le dije, Señor, ¿me puedo saltar esos capítulos? Dice que no tendrá por inocente, dice, aquel que deliberadamente, o sea, aquel que con su gusto y su gana tenga por inmunda y pisotee la sangre de Jesús. Porque cuando usted y yo descuidamos nuestra salvación y vivimos conforme a como lo que yo queremos, estamos pisoteando y denigrando la sangre de Cristo. Aquella sangre que nos limpió, aquella bendita sangre, iglesia, derramada para purificar nuestra vida y limpiarnos nuestro pecado, dice, y limpiarnos de toda maldad. Esa salvación, siga conmigo en el versículo 4. ¿Lo oyeron? Testificando Dios, dice, juntamente con ellos. Ahora les está hablando de Dios Padre, aquellos en el cual el judaísmo le daba mayor relevancia. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús vino a predicar, los sacerdotes, los fariseos, los conocedores de la ley, no creían en la divinidad de Jesús, creían en Dios Padre. No le creían, y dice, y el cual dice, no solo la que Jesús anunció, no solo la que los que estuvieron con él la confirmaron, sino que Dios mismo testificó, dice, testificando Dios mismo juntamente con ellos. ¿Y cómo testificó Dios esa salvación, ese regalo precioso? Cuando respaldó a su Hijo Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu Santo, descendió en el Jordán como forma de palomas. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Dios es esa que testificó Dios, que respaldó que ese Jesús que nos dio salvación era verdadera. ¿Y cómo lo respaldó? Vea, cómo lo testificó Dios. Esa salvación que Jesús nos enseñó y que también los que oyeron, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, dice, según la voluntad de Dios. ¿Y cuáles señales? ¿Cuáles prodigios? ¿Cuáles milagros? Aquellos que la gente decía, ¿y quién es este que aún el cielo, el viento y la mar le obedecen? Que quedaban extrañados, porque para ellos quien podía hacer eso era Dios Padre, pero no ese Jesús, pero Dios lo respaldó. Aquel Jesús, hermano, que fue capaz de calmar la tempestad y que es capaz de calmar cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier adversidad que usted y yo estemos llevando. Aquel Jesús que convirtió el agua en vino, iglesia. Aquel Jesús que se manifestó con aquellos señales y milagros cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera, le dijo. Que tenía el poder de resucitar muertos, de hacer esas grandes cosas, esas grandes obras que solo las podía hacer ¿quién? Dios. ¿Pero por qué las hizo Dios? ¿Por qué hizo Jesús? Porque Dios lo respaldó a su Hijo amado. Les dice, miren señores, no desprecien a este Jesús. Este Jesús es el que Dios Padre respaldó cuando le dijo, hey, que mañana, bueno, hermanos, imagínense. ¿Cuántos han escuchado la parábola del endemoniado gadareno? Cuando vio el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús, ¿qué es lo que hizo?
¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, le dijo. ¿Por qué me atormentas? Y tuvo el poder, hermano, de decirle al demonio, ¿cómo te llamas? Legión, le dijo. ¿Por qué? Porque somos un montón, le dijo. Y con el poder de su palabra hizo esa señal Jesús y le dijo, vete fuera de ahí, demonio, y se fueron para los cerdos. Esa salvación de ese Jesús, hermano, de ese Dios que es Dios verdadero, aunque muchas sectas no lo quieran aceptar, que nos dio esa salvación, es el que nos exhorta hoy. Hermano, no vea de menos la salvación de Dios. Por favor, a usted no le costó nada, pero a Él le costó darlo todo. Decía el pastor que ya viene Semana Santa, ¿cierto? ¿Y qué conmemoramos en Semana Santa? La pasión de Cristo. Aquel Jesús que cuando estaba en la cruz del Calvario le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel Jesús que cuando fue al huerto de los olivos estaba tan angustiado en su humanidad que dice que cuando estaba orando a Dios se sentía tan estresado. ¿Cuántos han tenido una angustia que su cuerpo lo sienten estresado, hermano? Esto es horrible. Y él estaba así y dice que cuando oraba su sudor, dice, era tan espeso que no parecía agua, sino que parecían gotas de sangre. ¿Cree usted que Dios se merece que usted y yo descuidemos esa salvación, hermano? Y no es que lo vamos a hacer, porque cuando hablamos con temor y temblor, que ya no pude ver esa cita, cuando hablamos con temor es con respeto a Dios. Es poner en nuestro corazón y decirle, yo a Dios no le voy a fallar, a Jesús no le voy a fallar, no porque Jesús me va a castigar, no, yo no le voy a fallar porque ha hecho tanto por mí que no se merece que yo haga esto. Cuando usted ya tiene ese deseo en su corazón, usted está cuidando su salvación. Le está diciendo, Señor, gracias por haber muerto. ¿Cuántos están agradecidos por que Jesús haya muerto por ustedes, hermano? Yo estoy agradecido. ¿Dónde estaríamos, dice una alabanza, si Él no nos hubiera encontrado? Yo estoy agradecido. Y lo mejor que puedo hacer es no menospreciar ese regalo de Dios. Someterme a su señorío, someterme a su voluntad, hacer morir el yo, para que el gran yo soy, que es el Dios todopoderoso, pueda sobresalir en nuestras vidas. Un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Padre de los cielos, que tenemos que ponerle atención a ese regalo grande, Señor. Que si bien, Padre de los cielos, es gratis para nosotros, se pagó un gran precio. Ese precio de amor, Señor, en el cual, Padre bendito, tu Hijo sufriendo vituperios, la muerte de cruz, Señor, lo entregó todo por nosotros. Padre, reconocemos que te hemos fallado, que no le hemos dado la importancia que realmente tiene para nuestras vidas. En nuestra humanidad, Dios, no hemos sabido comprender, pero hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des, Padre, esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, esa capacidad de poder discernir, Señor, y poder entender, Padre bendito, que como hijos tuyos ya no podemos vivir como el mundo vive. Que como hijos tuyos tenemos que someternos, Señor, por respeto a ti. Saber, Dios, que tú cuidas de nosotros. Saber, Dios, Jesús, Señor, que tú lo entregaste todo, no escatimaste nada. No te importó, dice la palabra, ser Dios como a cosa que aferrarte. Viniste a vivir entre nosotros y sufriste la muerte de cruz, y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Porque te humillaste, Señor, por amor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ruego y suplico, Padre, que nuestro corazón sea un corazón proyectado conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a doblegar nuestro orgullo, nuestro temperamento. Ayuda a doblegar todas aquellas cosas que nos alejan de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si hay alguien acá, Señor, que no ha recibido y no ha entregado su vida a ti, Jesús, que sea tu Espíritu Santo tocándole su mente, su corazón. Si usted está aquí
y no ha recibido a Jesús, yo le invito a que se ponga de pie y reciba a Cristo en su corazón. Si usted que nos ha visto por medio de las redes sociales no ha entregado su vida a Jesús, yo le pido que entregue su vida a Jesús ahí donde está y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a morir a su Hijo en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, ahí donde está, déjeme decirle: bienvenido a la familia de Dios. Ahora, Padre, oramos por los que estamos acá. Te pido que seas tú sanando cada corazón angustiado, cada mente atribulada, cada espíritu turbado, Padre. Que hagas descender tu paz, tu amor, tu gracia, tu misericordia sobre la vida de todos los que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Danos ese deseo sincero, Señor, este año 2024, de no alejarnos como tal vez lo hicimos el 2023, de buscar tu rostro, tu presencia, Señor, porque te queremos decir dentro de lo más profundo de nuestro corazón que no te dejaremos hasta que nos bendigas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le